Bien, muchachos, bienvenidos a esta primera sesión, a esta primera clase de Estadística Inferencial 2. Vamos a iniciar con este primer tema, que es la regresión lineal y que corresponde a la primera competencia de nuestro curso, ¿verdad? La regresión lineal establece una relación entre dos variables, de las cuales una de ellas se le llama la variable dependiente o también llamada variable y a la otra variable independiente también llamada o conocida como variable X. De lo que se trata aquí, que es el objetivo de este tipo de análisis y método estadístico, es determinar si hay o no una asociación entre la variable X y la variable Y, de tal manera que nos permita esa asociación poder determinar o calcular la variable Y, la cual es desconocida, es decir, no sabemos cómo se comporta, a partir de una variable que sí es conocida, que sí sabemos cómo se comporta, que es la variable X, ¿no? En síntesis, eso es lo que consiste el sistema método de regresión lineal. Ahora, como su nombre lo dice, es muy importante que en estas gráficas que estamos hablando aquí vemos que hay el eje Y y el eje X y una nube de puntos que relacionan estas dos variables. En este caso sería la variable Y, que es la variable dependiente, y la variable X, que es la independiente. Bueno, lo que se trata es que esta nube de puntos debe de ser semejante a una línea recta. Vemos aquí, por ejemplo, en este gráfico A, que efectivamente todos estos puntos, toda esta nube de puntos, que son las intersecciones de X y Y, pues se asemejan, ¿verdad?, a una línea recta que está inclinada, vamos a decir, hacia la derecha, ¿verdad? Y en este sentido, decimos, cuando sucede esto que está inclinada hacia la derecha, que hay una relación lineal positiva entre la variable Y y la variable X. ¿Qué significa una relación lineal positiva? Bueno, muy sencillo. Quiere decir que si aumenta la variable X, aquí vemos que también aumenta la variable Y. Y una disminución de la variable X significaría también una disminución de la variable Y. Aquí en el gráfico B vemos que es muy similar al gráfico A. Sin embargo, aquí vamos a decir que la nube de puntos está inclinada hacia la izquierda, pero también reflejan o se asemejan también a una línea recta. En este caso, pues podemos fácilmente deducir que también existe una relación lineal entre X, la variable independiente de X y la variable independiente Y, pero esta es negativa, es decir, que al contrario del otro caso, cuando aumenta la variable X, la variable Y tiende a disminuir, y si disminuye la variable X, la variable Y tiende a disminuir. Ahora veamos este gráfico, el C. Aquí observamos una nube de puntos que más o menos forma una cierta esfera, un cierto círculo, y en este caso, pues podemos ver fácilmente que no hay una semejanza a una línea recta entre estos puntos. Entonces, aquí en este caso, podemos decir, o la gráfica así lo sugiere, que no existe una relación lineal entre X y Y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, en esta situación, nosotros no deberíamos usar el modelo de regresión lineal para hacer el análisis de estos datos. No podríamos utilizar el modelo de regresión lineal porque no sería adecuado a la manera como se están comportando esos datos, los cuales nos dicen que no hay una relación lineal, puesto que no constituye una línea recta. Ahora vamos a la gráfica D. Aquí, en cambio, vemos que los puntos, las nube de puntos, no forman una línea recta, pero sí forman una cierta
línea curva, como una especie de parábola abierta hacia abajo. En este caso, podríamos decir que aunque no existe una relación lineal entre X y Y, sin embargo, sí hay una cierta relación, pero es una relación no lineal entre X y Y. Para efectos prácticos, de cualquier manera, tampoco en este caso podríamos usar un modelo de regresión lineal, porque aquí nos damos cuenta que entre los puntos no hay una relación lineal. Hay una relación no lineal, pero no una relación lineal. Entonces tampoco serviría el modelo de regresión lineal para este caso D, ni para el C. Solamente podría ser para A y para B, ¿verdad? Bien. Lo que se trata en el análisis de regresión lineal, entonces, es que se utiliza un método que se llama el método de los cuadrados mínimos, ¿verdad? El cual consiste en trazar una recta, aquí está la recta, esta línea roja, lo que pase lo más cercano posible a toda la nube de puntos de X y Y. Esta recta se supone que es la que pasa más próxima. ¿Cómo podemos saber que esta es la que pasa más cercana a todos los puntos? Bueno, el método de mínimos cuadrados, por eso se le llama así, es un método que consiste en sumar las distancias que hay de estos puntos, a cada uno de estos puntos, a esta recta roja, las distancias al cuadrado, sumarlas y es la que nos da un valor mínimo, lo cual nos asegura o nos garantiza matemáticamente que esta recta es la que pasa más próxima a todos los puntos. Esto lo hacemos mediante el modelo de regresión lineal. Aquí tenemos esto para el caso de la correlación positiva entre X y Y, y aquí la recta para el caso de la correlación negativa X y Y. Bien, en el caso de variables cuantitativas, cuando tanto la variable dependiente X y la variable independiente, perdón, la variable independiente X y la variable dependiente Y son variables cuantitativas, es decir, que tienen que medirse por intervalo o razón, entonces usamos el llamado coeficiente de correlación de Pearson. Cuando las variables no son cuantitativas, sino son cualitativas, por ejemplo, de orden ordinal, entonces ya no podríamos usar este coeficiente Pearson, tendríamos que usar otro tipo de coeficiente, ¿verdad? Pero en el caso que a nosotros nos interesa aquí en este curso, nosotros vamos a manejar variables cuantitativas que son pues el tipo de variables que nos van a interesar en el curso, por lo tanto vamos a trabajar con el coeficiente de Pearson. Este coeficiente de Pearson se obtiene a partir de esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a usar el programa del Excel para no tener que hacer estos cálculos matemáticos, ¿verdad? Que son un poquito complejos. Afortunadamente, el Excel trae programas que nos calculan ya esto sin necesidad de nosotros de hacerlo manualmente, ¿no? Sin embargo, sí es importante señalar que el coeficiente de correlación de Pearson se simboliza como una R y que toma valores que van desde 0, que es el menor valor que puede tomar, hasta un valor de 1, aquí sería de -1, hasta un valor de 1, de +1. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson va desde -1, pasa por el 0, puede pasar por el 0 y valores de +1. Cuando el coeficiente de correlación de Pearson toma valores de -1, entonces decimos que existe una correlación negativa. Si este valor es exactamente o fuera exactamente igual a -1, sería una correlación negativa perfecta. Pero valores menores al 0, o sea, negativos, dan una correlación negativa. Es decir, lo que ya les comentaba hace rato, ¿verdad? Las correlaciones negativas dice que si una variable aumenta, la otra disminuye o viceversa. Bueno, cuando el coeficiente de correlación de Pearson resulta ser 0 o cercano, muy próximo al 0, ahorita vamos a ver criterios para establecer eso, decimos que hay una nula correlación, es decir, no hay relación lineal entre X y Y, ¿verdad? Y finalmente, cuando el coeficiente de correlación Pearson tiene valores superiores al 0, es decir, entre 0 y 1,
Si el valor llegara a tomar exactamente 1, sería una correlación positiva perfecta entre X y Y. Pero si es un valor que está entre 0 y 1, indica una correlación positiva, es decir, que al aumentar un valor, aumenta también el otro. O viceversa, si disminuye un valor, disminuye también el otro. Eso es lo que indican las correlaciones negativas y positivas del coeficiente de correlación de Pearson. Aquí tenemos criterios cuantitativos para determinar, ¿verdad?, cómo interpretar el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson, es importante señalarlo, es un indicador que nos señala qué tan fuerte, qué tan intensa es la relación que existe entre X y Y. Si ese coeficiente de correlación de Pearson toma un valor de -1, podríamos decir pues que existe una correlación negativa perfecta entre X y Y, que normalmente es raro que suceda esto, ¿no? En este tipo de modelos. En cambio, lo que sí es más probable es que si toma valores de entre -7, menos 0.7 a -1, repito, valores entre menos 0.7 y -1, decimos que hay una relación o correlación negativa de alta intensidad entre X y Y, es decir, una fuerte correlación. Si toma valores entre menos 0.3 y menos 0.7, nosotros diríamos que una correlación negativa de mediana intensidad, es decir, vamos una correlación moderada, aceptable, ¿verdad? Si estos valores van de -1 a menos 0.3, entonces decimos que hay una correlación negativa de baja intensidad. Probablemente ya valores de coeficiente de correlación de Pearson que están en este rango de menos 0.1 a menos 0.3, pues probablemente ya no sea interés establecer un modelo de regresión lineal, porque eso nos estaría diciendo prácticamente que no hay una relación lineal entre X y Y, ¿verdad? Y finalmente, pues ya cuando son valores de 0 a menos 0.1, pues de plano decimos que la correlación negativa es de muy baja intensidad, y entonces, pues eso ya es un indicativo muy claro de que no hay relación lineal entre X y Y, y entonces, pues no podríamos usar este tipo de modelo de regresión lineal. Bien, ya ni sería cuando R es igual a 0, simplemente no hay ningún tipo de correlación lineal entre X y Y. Y lo mismo podríamos decir para los valores positivos del coeficiente de correlación. Si van en un rango de 0 a 0.1, es lo mismo que aquí, ¿verdad? Una correlación positiva de muy baja intensidad o prácticamente nula. De 0.1 a 0.3 también es una correlación de baja intensidad, y también prácticamente podríamos decir que no hay correlación lineal entre X y Y. Si va de 0.3 a 0.7, pues es una intensidad, una correlación mediana, moderada, ¿no? Si es de 0.7 a 1, pues entonces es una correlación positiva de alta intensidad, o sea, una correlación muy fuerte. Y bueno, una correlación de 1, pues nos indica una correlación positiva perfecta. Generalmente es deseable, es muy deseable que los valores del coeficiente de correlación de Pearson, cuando nosotros utilizamos el modelo de regresión, nos salgan en este rango, ¿no? De 0.7 a 1 en valor absoluto, ¿no? Es lo deseable, o bien cercanos al 0.7, ¿no? Entre más cercano al -1 o al 1 resulta el coeficiente de correlación de Pearson, mejor, ¿no? Eso es lo que nosotros desearíamos en un buen modelo o en un buen ajuste lineal de X y Y. Ok, aquí nosotros vamos a utilizar en el modelo de una prueba de hipótesis sobre el coeficiente de correlación de Pearson, donde el criterio pues va a ser, ¿verdad?, que si el valor probabilístico P asociado al coeficiente R es menor a 0.05, pues vamos a decir que no hay relación lineal entre X y Y, ¿verdad? Eso es lo que utilizaríamos como criterio para la toma de decisiones. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Bien. Un coeficiente de, aquí vemos algunos gráficos de diferentes valores de coeficiente de correlación. Aquí vean, cuando es 1, pues es una línea recta perfecta entre X y Y. Hay en este caso, sueldo contra escolaridad. Diríamos pues que a mayor escolaridad, mayor sueldo gana una persona como profesionista.
Aquí tenemos a punto 78, que sería comparar la experiencia laboral contra el sueldo. Y hay una relación lineal, no es perfecta, ¿verdad? Pero es de un coeficiente de 0.78, es una correlación muy fuerte, por lo tanto podríamos concluir que una persona que tenga mayor experiencia laboral, pues es muy probable que su sueldo también va a ser más alto. Y finalmente tenemos el caso de esta gráfica, donde vean ustedes, aquí nos sale una serie de picos, ¿verdad? Que suben y bajan, pero el coeficiente de correlación Pearson es el 0.02, por lo tanto aquí podemos fácilmente concluir que no hay relación lineal entre X y Y, por lo tanto pues no aplicaría aquí el modelo de regresión lineal. Bien, vamos ahora a los... ¿Cuál es el objetivo de un modelo de regresión? Bueno, tiene dos objetivos, ¿no? Todo modelo de regresión lineal. Primero, determinar de qué manera cambia A cuando nosotros vemos un cambio en B. Es decir, cuando la variable independiente se está modificando, está cambiando, queremos determinar cómo también a su vez está cambiando y está modificándose la variable dependiente. Ese sería el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que sería el más importante finalmente, es que nosotros podamos ser capaces de predecir el comportamiento de la variable dependiente a partir de la variable independiente. ¿Verdad? Por ejemplo, podríamos decir, a mí me interesa saber si yo le dedico tanto tiempo al estudio, cuál es la probabilidad de que yo también obtenga buenas notas en el examen, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser cómo afecta el que yo no haga ejercicio, cómo afecta el peso o mi peso, ¿verdad? Bueno, esos son ejemplos de lo que podría ser predecir, ¿no? La variable dependiente a partir de una variable independiente. En este caso, que les dije del peso, sería como variable independiente, sería el que yo haga o no haga ejercicio, como variable dependiente sería mi peso. Bien. Entonces, aquí tenemos un gráfico de dispersión de X, de variable, una variable independiente X y una variable dependiente y aquí está trazada en estas 9 puntos una recta de regresión, ¿no? Sí podemos observar que estas 9 puntos más o menos siguen una línea recta y además está inclinada hacia la derecha, es decir, aquí hay una correlación positiva entre las variables X y Y. Si X aumenta, Y aumenta. Si X disminuye, Y disminuye. El modelo de la recta de regresión es este que está aquí, Y igual a una constante que se le llama intercepto, también se le llama alfa, más una variable independiente, ¿verdad? Multiplicada por un coeficiente beta, que también se le llama pendiente. Bueno, vamos a identificar cuál es el intercepto y cuál es la pendiente. Si vemos esta gráfica, observamos esta gráfica, aquí hay una línea de una ecuación de recta de regresión. ¿Ok? La pendiente o el coeficiente beta viene siendo la pendiente o el grado de inclinación que tiene esta recta sobre el eje de coordenadas X y Y. Ese grado de inclinación es obtenido por beta, la cual se obtiene de la diferencia que hay de los valores iniciales y finales de Y y de X, ¿no? Esta sería la ecuación. Nosotros no vamos a usar manualmente esta ecuación, también vamos a usar el Excel para que nos haga los cálculos de beta, ¿no? Pero definitivamente, cuanto más grande sea el valor de la pendiente, pues entonces va a existir más relación, mayor relación lineal entre X y Y. Luego, el intercepto nos indica el punto donde esta recta de regresión intercepta al eje de coordenadas. En este caso, vemos que esta recta está interceptando aquí en este punto Y, ¿verdad? Y entonces este intercepto aquí, este valor va a ser, esta constante, este valor Y va a estar aquí en alfa. Esta recta de regresión pudiera ser que también pasara por el origen, por este punto exactamente. Cuando pasa por el origen la recta de regresión, entonces este intercepto vale 0. Y en ese caso,
pues es muy probable que no nos sea muy útil el modelo de la regresión lineal para predecir la variable dependiente a partir de la variable independiente, ¿no? Pero también puede pasar, la recta de regresión puede pasar por cualquiera de estos puntos. Bueno, entonces ya sea que pase por aquí o por allá, va a tener un valor que es constante porque es el punto donde esta recta va a interceptar a cualquiera de estos dos ejes, ya sea Y o ya sea a X. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Más o menos de cómo se comportan el ingreso de un cierto número de individuos dependiendo de su grado de escolaridad, y sí vemos que hay una relación lineal positiva, es decir, que un sujeto aquí, ¿verdad? Fueron estudiados 1,200 sujetos, se observa que a mayor nivel de escolaridad de estos sujetos, pues su ingreso aumentaba, ¿no? Entonces, este modelo, este comportamiento de cómo se va a predecir el ingreso de un profesionista a partir del nivel de escolaridad, pues está definido con esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de la recta de regresión, que sería Y, que es la variable dependiente, igual a una constante alfa, que sería el intercepto, más la variable independiente que X, que es la que predice a la dependiente, que en este caso viene siendo los años de escolaridad, por el coeficiente beta. ¿Ok? Esto que tenemos aquí viene siendo el modelo, la ecuación completa de una recta de regresión lineal, ¿verdad? Simple, ¿no? Aclaro que esta es una ecuación de regresión lineal simple, donde nosotros aquí Y es la variable dependiente, esta constante es el intercepto, que ya les expliqué qué era, la variable independiente igual, y el coeficiente beta, que también ya les expliqué. Pero aquí se añade esta variable que viene siendo, aquí se define como error. El error vendría siendo en este modelo las variables que no están siendo observadas, no están siendo medidas, no están siendo consideradas, pero que están influyendo en la variable dependiente. Entonces, un buen modelo de regresión lineal es aquel que el valor o el efecto de esta variable que es error, pues es lo mínimo posible, ¿verdad? Inclusive si se puede igualar al cero este valor, mejor es la recta de regresión. Al contrario, cuando este error es muy grande, pues entonces tenemos nosotros un mal modelo de regresión, ¿verdad? Va a depender qué tan bien sea capaz de explicar la variable Y, esta variable X. Y esto lo vamos a determinar fácilmente, pues a través también de análisis estadísticos, matemáticos que vamos a hacer, ¿no? Para poder nosotros concluir si tenemos un buen modelo o un mal modelo. ¿Ok? Muy bien. Estas vienen siendo, por los estimadores de la ecuación de la recta de regresión. Los estimadores ya sabemos que son valores estadísticos que dan aproximaciones a los valores reales, ¿no? Aquí tiene mucho que ver ya todo lo que vimos en el curso de estadística diferencial 1, lo que es, ¿se acuerdan ustedes? Lo que era la teoría del muestreo, lo que era calcular un tamaño de muestra adecuada, es muy importante para que nosotros tengamos buenos estimadores y por lo tanto nos den valores muy cercanos a los valores reales de la población. Al final, eso es todo lo que siempre nosotros perseguimos en la estadística. Ok, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una variable X independiente que sería la inversión pública en educación de muchos países. Vean aquí Francia, España, México, Tailandia, Italia, Portugal. Ver cómo se comporta, por ejemplo, la puntuación que obtienen estos países en matemáticas. Aquí podemos ver que más o menos hay una relación lineal y esa relación es positiva, es decir, tenemos una recta aquí, la ecuación de regresión que está inclinada a la derecha. Por lo tanto, podríamos decir que a lo que podemos ver en este gráfico de puntos es que en cuanto más invierte un gobierno en la educación, pues los estudiantes obtienen mejores puntuaciones en matemáticas. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros el caso de lo que nosotros en el modelo vamos a llamar residuos u errores. Los estimadores que vamos a usar como errores no van a hacer otra cosa más que la diferencia entre este valor Y, que sería el valor observado, menos
este otro valor Y que está testado aquí con este gorrito, que sería el valor predicho, ¿verdad? Por la ecuación. Entonces, obviamente, si yo estoy prediciendo un valor y ese valor que estoy prediciendo no es exactamente igual al valor que yo observé, porque hay una diferencia, bueno, esa diferencia es lo que yo voy a llamar residuo o también error. Muy bien. El modelo de regresión lineal tiene supuestos que deben de cumplirse, es decir, cuando yo aplico un modelo de regresión lineal, debo de revisar que estoy cumpliendo con estos 4 supuestos que vamos a ver ahorita, que son el supuesto de independencia, el supuesto de linealidad, el supuesto de homocedasticidad o también llamada homogeneidad de varianza, y finalmente el supuesto de normalidad. Nosotros la comprobación de estos supuestos lo vamos a hacer también mediante el Excel, ¿verdad? Para no tener que hacer manualmente los cálculos matemáticos. Vamos a empezar entonces con el primer supuesto que debe cumplir un modelo, es el que se le conoce como el supuesto de independencia, en el cual los residuos deben de ser independientes entre sí. En otras palabras, no debe haber ningún tipo de relación entre los residuos de una población con otra población o de una observación con otra observación. No deben de ser influenciados entre sí. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, a través de 2 maneras. Una matemática que es calcular el llamado estadístico de Durbin-Watson, y entonces observar que este estadístico tenga valores comprendidos entre 1.5 y 2.5 para asumir que sí existe independencia entre los residuos o entre los errores del modelo, es decir, entre la diferencia de los valores observados y los valores predichos. Es importante tener en cuenta este criterio matemático. Si el valor de Durbin-Watson es menor a 1.5 o mayor a 2.5, entonces podemos estar ciertos de que no se cumple con la independencia, ¿verdad? Y pues tendríamos que volver a revisar los datos. Bien, otra manera de verificar el supuesto de este modelo de independencia es una forma gráfica. Aquí tendríamos que hacer una gráfica de los residuos brutos, es decir, de las diferencias entre los valores predichos y los graficaríamos en el eje Y contra los valores predichos, es decir, los valores calculados a partir de la ecuación de la recta de regresión, y simplemente pues hacer una gráfica de los residuos y ver si se cumple o no, ¿verdad? Y finalmente ver los supuestos, ver otro supuesto sería los supuestos de homocedasticidad, que sería también ver si hay una nube de puntos se forma de una manera recta hacia la izquierda o hacia la derecha el eje de coordenadas cartesianas. Ese sería el supuesto de normalidad. Podríamos verlo con la prueba de Kolmogorov-Smirnov o podríamos verlo con la prueba de gráficos, que sería graficar los valores de probabilidad acumulada de uno y de otro lado, ¿verdad? Bien, esta sería la manera más fácil de hacerlo. Bien. Bien, el supuesto de normalidad lo podemos demostrar les decía, por el test de Kolmogorov-Smirnov y por el test de Shapiro-Wills, que lo vamos a ver más adelante, o bien de manera gráfica, acumulando la probabilidad de los residuos en el eje X versus la probabilidad observada acumulada de los residuos en el eje Y. Esto también lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Y pues finalmente, el modelo de regresión lineal múltiple lo vamos a ver en el siguiente tema, no en este, ¿no? Por hoy sería esto todo.
Les agradezco mucho su atención y les voy a pedir que cualquier duda, pues ahorita en vivo me la hagan saber. Cualquier pregunta, les he enviado material para que lo lean también y lo investiguen. Muchas gracias, jóvenes.